introducir un temita que es un poco controversial. Y les voy a rogar que abran sus Biblias en el libro de Levíticos capítulo 18 y ajusten sus antenas, porque hoy estoy iniciando una nueva serie y es un tema que no sé, honestamente, si se trata a menudo en la iglesia cristiana, a lo menos la contemporánea. Y quizás voy a empezar con una pregunta, mientras ustedes se quedan allí en Levíticos 18. Y no tienen que responderme la pregunta que voy a hacer, pero es una pregunta que va a afilar nuestros sentidos. Y la pregunta es esta. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez que es posible que cuando usted se arrodilla para orar a Dios, o no sé la postura que escoja, en definitiva, ¿no? Digo, arrodillarse o puede ser parado, acostado, qué sé yo. Pero cuando usted se inclina para orar, que esa oración que usted está elevando puede ser una abominación a Dios. A primera instancia, cuando pensamos en una cosa así, reaccionamos. ¿Cómo es eso? Que si yo me pongo a orar, lo que elevo a Dios le puede ser repulsivo, algo abominable. Y saben que la Escritura nos dice que sí, que es posible. En Proverbios 28, verso 9, el escritor nos dice estas palabras que a mí me estuvieron dando vuelta hace tiempo, y en un sentido abre toda la serie. Y dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también, cuidado con eso, dice, también es abominación. Cuando dice también, significa que está hablando de dos o más cosas, ¿no es cierto? Ahora, claro, uno puede decir, bueno, pero pastor, mire, yo no veo que diga a Dios ahí en ese versículo, ¿no? Pero está implícito cuando dice la oración. ¿A quién va a orar? Acá el escritor es Salomón, el que escribió los Proverbios, hasta donde sabemos. Y bueno, aquí, ¿de quién habla Salomón? Está hablando de el pueblo elevando oraciones a Dios. Así que en este caso, otra vez, dice el que aparta el oído, ¿no es cierto? Para no oír la ley, su oración también es abominación. Ahora, parando un poquito, hay dos cosas, por lo menos, yo no me voy a concentrar en este versículo, pero vale la aclaración. Hay a lo menos dos cosas a las que quiere apuntar, vamos a decir acá el escritor. Una es el que no presta atención a la palabra de Dios. Hay personas que la leen, qué sé yo, a veces van a los servicios y escuchan un sermón, un estudio, pero se habla específicamente del individuo que no presta atención a la palabra de Dios. Dice, habla de la oración de quien tiene esa actitud de no poner el oído o la atención a la palabra de Dios, y como consecuencia entonces es abominación a Dios. Las dos cosas, el que no pone atención a la palabra y el que ora a Dios con esa actitud sin cambio. Eso es las dos cosas. Por eso es que dice este hombre allí, esa palabra también. Dice, el que no presta atención, no da oído, también es abominable a Dios esa oración. Así que entonces, por lo que dice este hombre ahí en ese verso, fíjense, tenemos que es abominable a Dios la desobediencia. Y es abominable a Dios la oración del desobediente. Esto, otra vez, nos deja frenados ahí para quedarnos quietos y reflexionar, de hacernos una reflexión o autorreflexión. ¿Cómo está mi vida cada vez que yo me presento a Dios? Porque si no, estamos en un problema. Y no solamente que
Dios está allí disgustado con nosotros, pero que la oración que estoy haciendo le es incluso abominable. No me voy a enfocar en el tema de la oración, sin embargo, Lo que quiero es concentrarme en la palabra abominación. Y ahí es donde vamos a enganchar con esta serie y voy a desarrollar este temita acerca de la abominación. ¿Qué cosas Dios considera abominable? Que va a ser prácticamente el título de toda la serie, es cosas que Dios abomina. Y quiero que al final de toda la serie podamos a lo menos tener la respuesta a dos preguntas importantes. Número uno, ¿qué es abominación? Y número dos, ¿qué cosas son abominables a Dios? Porque lo que queremos es tener una relación perfecta con Dios y no terminando en un asunto de que yo creo que estoy acercándome bien y resulta que todo lo que yo hago Dios abomina. Y voy a culminar toda la serie con la famosa frase, la abominación desoladora, que tiene que ver ya con un personaje nefasto que va a aparecer en la historia. A muchos le llaman el anticristo o el hombre de pecado, que aparece por allá en el libro de Daniel y luego se menciona otra vez en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Vamos a cerrar la serie con un vistazo a ese personaje que va a aparecer, si es que no está dando vuelta por el mundo ahora, yo no lo sé, pero a lo menos sabemos que va a infiltrarse y va a ser presencia en la historia. Es importante que nosotros pensemos bastante en este tema. Vuelvo a repetir, no he visto a mucha gente hablar de esto, porque al leer semejantes palabras del libro de Proverbios produce una reacción negativa en nosotros, y la tendencia es, en lugar de hacer los ajustes para poder dejar de desobedecer, es tratar de relativizar los conceptos. Miramos la palabra amonestación y debido a que nos molesta eso que dice el escritor, empezamos a bajarle un cambio al concepto, de no darle la fuerza que le corresponde. Y muchas veces inclusive cambiamos el sentido de todo el pasaje para que no nos haga sentir tan mal. Pero eso no es lo que dice el escritor. Eso es justamente lo que no quiero escuchar del escritor. Y es por eso es que manipulamos las escrituras. La razón del por qué me motivé a analizar un poco este tema, y ahora vamos a conectar con Levíticos, ya volveremos algún día a eso, es un tratado que leí de un profesor de estudios hebreos. Este hombre se llama Elliot Friedman y es el autor de un libro que se titula Who Wrote the Bible? O ¿Quién escribió la Biblia? Este señor escribió este ensayo junto a una profesora de Carleton llamada Delansky. Y ambos titularon este ensayo o este tratado Are Biblical Laws About Homosexuality Eternal? Es una pregunta. ¿Son las leyes bíblicas sobre la homosexualidad eternas? Y después de leer ese trabajo y las conclusiones de estos individuos, uno es profesor de estudios hebreos y la otra persona es profesora de estudios bíblicos en ambas universidades. Me llamó poderosamente la atención las conclusiones. No voy a hablar de homosexualidad. Voy a hablar de un serio problema de hermenéutica. Y vamos a mirar eso en el libro de Levíticos, y por eso es que quiero que me preste atención. Y va a ver al final por qué es importante lo que le estoy diciendo. En este tratado, los autores procuran de alguna manera responder a si las leyes bíblicas sobre, en este caso, la homosexualidad, son eternas o tienen aplicación a cierta cultura, a cierta época, a cierto grupo étnico. Y bueno, en fin, entonces si es aplicable a una época, esos mandatos no son aplicables
a otro grupo de gente, a otra época o a otra cultura. Más o menos esa es la idea que plantean estos individuos. Muchas veces se pierde de vista en este estudio que el libro de Levíticos en realidad no está hablando acerca de la homosexualidad, aunque algunos quieren pintarnos esos. Menciona, sí, la homosexualidad, pero el capítulo 18 no es acerca de la homosexualidad, sino que el capítulo entero, que está ligado al 19, y ahora vamos a mirar mejor eso, está hablando de pecados sexuales y sociales, que es distinto. No es exclusivo en un tema. Toda la sección habla de una serie de desajustes de orden social y también la sexualidad, que es una de las fuerzas más, yo diría, más notables en la naturaleza humana y que ha llevado al hombre a hacer francamente desastres. La tesis de estos autores propone que lo que es abominable para una nación, entonces, no necesariamente tiene que ser abominable para otra nación. Que lo que en este caso podía ser abominable para la nación de Israel, eso es lo que ellos dicen, cuidado. Lo que es abominable para Israel no necesariamente es abominable para Dios. Es decir, puede ser ofensivo para unos, pero no ofensivo para otras personas. Déjenme darles un anticipo. Se dio cuenta que esto acá, según el libro de Levíticos, no es un asunto si es abominable para Israel, sino si es abominable a Dios. Partamos de esa base. Pero estos individuos se enfocan en una nación y no en lugar en la divinidad. Y hacen un análisis de toda la tesis usando como base Levíticos capítulo 18, verso 22. Miren ahí en sus Biblias ahora, donde dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominable. La pregunta entonces es, ¿esa declaración es absoluta o relativa? Digo absoluta en el sentido de que es aplicable a todos los tiempos y a toda gente, o relativa, es decir, a un grupo determinado, a una época determinada o cultura determinada o dada. Eso es lo que quiero, a qué me refiero cuando digo si es absoluta o una declaración relativa. Y los autores de este tratado proponen, estos profesores, que se trata de un término o un concepto relativo, o sea, plantean un relativismo en cuanto a la semántica de la palabra. Me llamó la atención la forma en que prueban la tesis, el análisis, y ellos lo que hacen es hacer una comparación de ese versículo con otra etapa y otra persona que la encontramos en Génesis, en el capítulo 43, verso 32. Yo lo leo, no se preocupen en buscarlo, pero para ubicarlos más o menos en el contexto, tenemos a José. ¿Se acuerdan un poco la historia? Vinieron sus hermanos, él los recibe, preparan una comida, y había unos egipcios, José y sus hermanos que habían sido unos sabandijas. ¿Se acuerdan que lo vendieron como esclavo? Bueno, estamos en el desenlace final de la historia de José, y en este versículo dice: y pusieron para él, esto es José, aparte, comida, y separadamente para ellos, es decir, los hermanos de José, y aparte para los egipcios que con él comían. Así que tenemos José, por otro lado los hermanos de José, y en otro lugar, la verdad que es un poco absurdo esto, ¿no? Y por otro lugar los egipcios. Así que prácticamente 3 mesas. En una estaba un solo José sentado con un plato de comida, por allá los hermanos de José, y por otro lado los egipcios en otra mesa. Y dice que los egipcios comían separados porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Así que es interesante cómo hacen el trabajo. Dicen, en el caso de Levíticos, dice que es abominación a Dios el que se echa con varón. Comparan la palabra abominación con la que aparece en Génesis, en donde dice que para los egipcios era abominable comer el pastoreo, digamos, ¿no?, de ovejas. Así que el pastoreo de ovejas no es abominable a los judíos, es a los egipcios.
Y no solamente eso, pero si trascendemos la historia, el pastoreo de ovejas no es abominable a todo el mundo, porque hay gente que se ha dedicado al pastoreo de ovejas. Por lo tanto, entonces, el concepto abominación es relativo. Es decir, los egipcios consideraban que esto es algo abominable, pero no necesariamente los judíos. Por lo tanto, la conclusión es que la palabra abominación, no importa dónde aparezca, es un concepto relativo. ¿Me van siguiendo? O siguiendo a estos autores. Yo hago una síntesis de la postura de estos caballeros. Se cita también el caso de Abraham, que también se metió en un lío con el faraón. El faraón le había puesto los ojos a su señora, Sara. Era joven y muy hermosa, nos dicen las escrituras. Abraham tenía, no sé, se le metió en la cabeza que por ahí le iban a cortar la cabeza, y entonces se mandó una flor de mentira. Y le dijo, es mi hermana, ¿no es cierto? No dijo que era su esposa. Se quería casar Faraón con la chica, que quedó agarrado, ¿no? Y bueno, en vez de decir, es mi mujer, le dijo, es mi hermana. Bueno, dijo una media verdad ahí Abraham. Pero en el pasaje nos dice, por ejemplo, en el capítulo 20 de Génesis, después si lo quieren ver en casa, verso 12, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. No aparece la palabra abominación, pero luego en ese incidente con Levíticos 18, verso 9, donde dice, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Y más adelante en el verso 17 dice, es maldad, ¿no es cierto? Así que no aparece la palabra abominación, pero ponen en contraposición los dos incidentes. Abraham se casó con una media hermana y entonces en la ley dice que esto es un no se debe hacer eso, está prohibido para el pueblo de Dios. Otra vez, muy interesante la comparación, pero estamos hablando de dos épocas, dos circunstancias que no tienen relación con una. En los tiempos de Abraham la ley todavía no se había dado al pueblo, no tenían la constitución legal del pueblo. Acá está hablando en Levíticos de esa constitución que es la ley, cómo el pueblo debía conducirse. Lo que Friedman quiere probar es que la palabra hebrea abominación no posee un significado entonces absoluto, sino que cambia la interpretación y la fuerza de la palabra según la cultura o la época o la etnia en donde se aplica semejante concepto. Y con esto se quiere afirmar el relativismo cultural de la Biblia. Es decir, que hay ciertas cosas que dice la Biblia que no tienen ninguna aplicación en la sociedad contemporánea. Que hay ciertas prácticas sociales o culturales en el hoy que, si bien es cierto, están censuradas en la palabra de Dios, no obstante, no necesariamente debe aplicarse esa censura a los tiempos actuales que estamos viviendo. Así que si esto es cierto, la tesis de estos individuos, la afirmación no sé para usted, pero para mí tiene connotaciones tremendas en cuanto no solamente a la interpretación de las Escrituras, sino la aplicación de la palabra de Dios al pueblo cristiano contemporáneo. O sea, tenemos una Biblia relativa, no absoluta. Lo que dice puede servir para unos y no necesariamente para otros. Es decir, lo que fue ley para Dios ayer no necesariamente es ley para Dios en la actualidad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de la gravedad de esa postura. Lo que se hace entonces es ajustar la palabra de Dios, mejor dicho, en lugar se hace ajustar o acomodar la palabra de Dios a la cultura social donde estamos insertados, en lugar de acomodar la cultura social a la palabra de Dios. Y cuando se trata de la iglesia, hermano querido, es para ponerse a pensar, porque, a ver, ¿qué hago yo con la Biblia? ¿Acomodo la Biblia a mis preconcepciones o son mis preconcepciones las que acomodan las Escrituras? ¿Qué dicta lo que debo creer y pensar?
¿Yo le digo a la Biblia lo que tengo que creer o pensar? ¿O la Biblia es la que me dicta a mí qué es lo que debo creer y pensar? Y este trabajo de estos caballeros le hacen un trabajo desleal a la palabra de Dios al hacer este planteamiento. Cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominable, es abominación. Esa declaración no tiene, dicen algunos, relevancia en el presente porque los tiempos sociales han cambiado en el siglo XXI. Nos preguntamos, entonces digo yo, ¿no? Si realmente cambian las leyes morales de Dios a medida que cambian los tiempos y las costumbres sociales, ¿no es aplicable la Biblia a la vida corriente? ¿Para qué venimos a la iglesia a escuchar los sermones? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Para qué vamos a casa y abrimos las Escrituras y reflexionamos en ellas? Si no tienen relevancia, todo lo que dice allí es relativo en lugar de ser absoluto. Y bueno, muchos de estos trabajos escolásticos, hay muchos escritos, y que por cierto tienen respeto en la comunidad académica, son trabajos de hermenéutica defectuosa. Otra vez, entiéndase por hermenéutica la capacidad de interpretar, la ciencia de la interpretación. Y hay un problema serio de hermenéutica bíblica, hermenéutica histórica, hermenéutica social. Es un serio problema del uso de la razón. El apóstol Pablo, estamos hablando de unos 1300 y pico de años después de que se escribiera el libro de Levíticos, le decía al joven Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto es algo tremendo lo que decía el apóstol Pablo. Y debido a que la Escritura había sido inspirada por Dios, es de utilidad. No es porque es Escritura, sino el origen de esa Escritura. Es porque viene de procedencia divina, es que esa palabra de Dios tiene utilidad. Y dice este hombre, utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de la utilidad de la palabra de Dios? Bueno, Pablo lo dice allí en el verso 17 de ese pasaje. Dice para a ver cómo era que decía, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y note que dice el hombre de Dios, no el hombre del mundo. Dice, el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si la palabra de Dios fuese relativa a eso que dice Pablo, no tiene ningún sentido. Es decir, sería la opinión de Pablo. Quizás la de Timoteo, si es un seguidor de Pablo, pero para mí en el siglo XXI no tiene ninguna relevancia. Sin embargo, lo que dice Pablo tiene que tener autoridad absoluta. De lo contrario, lo que está diciendo es absolutamente palabras vacías y sin sentido. Hay un serio problema en la interpretación de este pasaje de Levíticos, y ahora sí vamos a mirarlo en forma panorámica. Y una de las cosas que yo noto en estos hermeneutas, o estos que escribieron este tratado, es que pasan por alto, primero que todo, y esto es una falla muy común en la interpretación de la Biblia, incluso en la actualidad, es que se pasa por alto cuál es el propósito del libro de Levíticos. ¿Por qué razón el autor se sentó a escribir algo? ¿Qué es lo que está tratando de transmitir? ¿Qué es lo que quiere que yo sepa, que aprenda? Y esto es algo que tiene que ver con todas las Escrituras. Cuando yo me siento a leer un libro de la Biblia, la primera pregunta que nosotros debemos hacernos, y yo les invito a que lo hagan esto, es ¿qué es lo que el autor de esa carta, de ese libro, está tratando de comunicarme? Porque eso nos va a evitar a terminar interpretando cualquier cosa de las Escrituras, que es lo que sucede muchas veces en la actualidad. Hay gente que le hace decir a la Biblia cualquier disparate. Entonces, la primera pregunta, cuando usted se siente a leer la Biblia, aunque la esté leyendo por la mitad, es ¿qué es lo que ese autor, qué es lo que ese libro que estoy leyendo está tratando de comunicarme como mensaje central? Y el objetivo central de este libro de Levítico es la santidad de Dios. Es tratar de mostrarnos el carácter santo
de un Dios todo santo. Y cómo un pueblo, un hombre pecador, puede acercarse a ese Dios sin caer, ¿no es cierto?, en las garras de su justicia justa, de su ira, y poder tener comunión perfecta con Él. Ese es el tema, la tesis de todo el libro de Levíticos. Fíjense en que estuve haciendo un sondeo y la palabra santo aparece más o menos 90 veces en todo el libro. La palabra santidad aparece 17 veces. Y la palabra kadosh, que es en hebreo es santo, ya sea en su forma sustantiva o ya sea como verbo o como adjetivo, aparece 152 veces en todo el libro de Levíticos. Y eso es importante, ese sondeo, porque nos ayuda, nos orienta a dónde quiere apuntar el escritor de Levíticos cuando fue inspirado a escribir estas cosas que, bueno, creemos, hay consenso de que fue Moisés, ¿no es cierto? Yo creo que, si no todos, la mayoría sabemos eso a estas alturas. Los capítulos 18 y 19 los tenemos que considerar juntos, no separados. Es un compendio, todo el libro de Levíticos. Pero en el capítulo 18, no puedo ahora explicarles todo el libro, pero el capítulo 18 y 19 se enfoca en las leyes contra los pecados sociales y sexuales dentro del pueblo de Israel. Las naciones fuera de Israel practican todas esas cosas. Levítico no está tratando de cambiar al mundo, sino de dictar cómo va a caminar el pueblo de Dios. Y está reconociendo que en el mundo se hacen esas cosas. Verso 24 dice: ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones. Así que el escritor de Levíticos da por sentado que allá afuera en el mundo las naciones se entregan a este tipo de prácticas, pero ellos debían tener otro tipo de conducta como pueblo de Dios. El verso clave de toda esta sección, que incluye el capítulo 18, verso 22, está en el capítulo 19, verso 2. Miren ahí en sus Biblias, ese es el versículo, el eje donde se mueve toda la idea de los dos capítulos. Y les dice el Señor, habla, y escucha esto, a toda, no parte, sino toda la congregación, y escucha esta otra parte que es importante, de los hijos de Israel. No a los de afuera, que no tienen nada que ver con Dios. Esto es para ser hablado a cada uno, dice a todos los que forman parte de la congregación de los hijos de Israel. Y diles a ellos, a todos, sin excepción, no hay una élite de personas, sino todo el pueblo de Israel dice, seréis santos. ¿Y cuál es la razón de ser santo? Dice, porque tu Dios es un Dios santo. Yo soy santo. Y por lo tanto ustedes, mis hijos, se van a conducir de esa manera. La cultura, la sociedad, no le interesa la santidad de Dios. Por ende, no le interesa andar en santidad. No hay temor de Dios en el hombre. Y ciertamente que va a relativizar conceptos y inclusive hacer caso omiso a la palabra de Dios. Por eso el escritor de Proverbios decía, si no escuchas, si no prestas atención a la palabra de Dios, tu oración es abominación. Hay tanta gente que reza o ora a Dios, pero no le dan ninguna atención a su palabra. Y piensan que por el hecho de estar elevando una oración son escuchados. Y es repulsión a Dios semejante oración. Lo ofende. Dios dice, a mi pueblo seréis santos, porque yo soy santo. Ese es el verso central
de todo el libro de Levíticos, porque ese es el gol de todo el libro, si queremos reducir el libro de Levíticos en una sola declaración, es la santidad de Dios y el llamado a su pueblo a ser un pueblo santo. Y si ustedes entonces pegan un salto al Nuevo Testamento, otra vez hablamos de 1300 y pico de años más adelante, vamos a encontrar a un hombre llamado Pedro. Y Pedro va a hablarle a la iglesia, que es ahora el pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro en la primera carta, capítulos 14 al 16, dice estas palabras a la iglesia, no a la sociedad, sino al pueblo de Cristo, y les dice, como hijos, y luego agrega obedientes, no simplemente hijos, no incrédulos, sino hijos de Dios y obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué, Pedro, tengo que hacer eso? Porque está escrito. Pedro dice, porque escrito está. Y lo que está haciendo es llevándonos al libro de Levíticos, donde dice, sed santos porque yo soy santo. Vale decir que no tenemos un principio relativo, el llamado a la santidad, sino que el llamado a la conducta para el pueblo de Dios es absoluto. No es para una raza, no es para un tiempo determinado, no es para una cultura determinada, es para siempre, para el pueblo de Dios. Y hoy la iglesia de Jesucristo. Por eso traigo estos dos textos de diferentes etapas o dispensaciones y cómo se extrae de la Escritura un principio común que nos evita la relativización de las Escrituras. Como ven ustedes, entonces la palabra de Dios no está atada a una cultura o a un grupo étnico de la historia, no es relativa. En materia espiritual y moral, la palabra de Dios es autoridad, es absoluta. El problema es si el hombre está dispuesto a someterse a la autoridad de esa palabra o no, que es otra historia. Y el mundo ya sabemos que honestamente no le interesa la autoridad de la palabra de Dios. Es cierto, sí, que la ética y los valores morales del mundo cambian. No se puede negar eso. Basta con revisar la historia. Costumbres que, por ejemplo, se practicaban hace 150 años atrás, hoy quedaron obsoletas. Y sí, el mundo, desde que fue creado, que desde el momento en que le dio la espalda a Dios, hizo las cosas como se le antoja. Se ha creado su propio plan de salvación, se ha establecido su propio programa de humanidad, de construir o buscar el mundo perfecto. Las mismas iglesias, la misma religión ha buscado su propia manera de ritualizar el culto, de cómo acercarse a Dios, cómo interpretar la Biblia. Es verdad, en el mundo todo es relativo, todo cambia, el tiempo hace que las cosas pasen, pero cuando se trata de las cosas de Dios, mi querido, no se mueve ni un tilde ni una jota. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Volviendo a Levíticos, rapidito, vamos a hacer un survey acá que les va a abrir los ojos. En primer lugar, en el capítulo 18, y esto es lo que para mí le da un golpe letal a la tesis de estos autores, Friedman y su compañera de tesis, ¿no? En primer lugar, notamos que lo que presenta el capítulo 18, especialmente en los primeros 5 versículos, es la soberanía trascendente de Dios en asuntos de moralidad. Es decir, lo que trata de mostrar es la autoridad absoluta de Dios en estos temas. No lo que piensa la sociedad, sino qué es lo que dice Dios al respecto. Otra vez insisto en esto, que la sociedad lo acepte o no es otra historia. Ese no es el tema de hoy. Lo que quiero mostrar es que Dios tiene autoridad en materia de sexualidad y socialización. Verso 2, noten que dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová, vuestro Dios.
Yo soy Jehová vuestro Dios. Y podemos jugar con los énfasis en esa declaración. Hay mucho que podríamos decir, que ahora el tiempo no me lo permite, de esa sola declaración. Yo soy, no ellos. Yo soy la autoridad. Yo soy vuestro Dios. Las naciones tienen sus dioses. Las naciones tienen sus ideas, sus prerrogativas. Dios está al tanto de eso y el pueblo también. Pero Dios encara a su pueblo y le dice: yo soy tu Dios. A mí me vas a dar atención. Yo soy el que tengo la autoridad absoluta. No interesa lo que diga la sociedad, lo que sugiere la sociedad, los principios morales y éticos que adopte la sociedad o la cultura. No son ellos los que dictan qué es o lo que es aceptable para Dios y para su pueblo. Dios es el que dicta lo que es aceptable para Él y para su pueblo. Y a esto agrega, noten ustedes, a esa palabra yo soy Jehová vuestro Dios, la frase también yo Jehová, que aparece por todas partes. Miren ustedes, al final del verso 4 vuelve a decir yo Jehová vuestro Dios. Verso 5 al final, todas están al final de cada versículo. Versículo dice yo Jehová. Verso 6 al final, yo Jehová. Versículo 21 al final, yo Jehová. Siguen hasta, qué sé yo, a ver, verso 30 del capítulo 17, yo Jehová vuestro Dios. Capítulo 19, versos 2 al final, yo Jehová vuestro Dios. Verso 3 aparece de nuevo, verso 4 otra vez, verso 10. Verso 12, yo Jehová. Verso 14, yo Jehová. Verso 16 otra vez. Verso 18 otra vez, yo Jehová. Verso 28, verso 30. Verso 31 vuelve a la declaración, yo Jehová vuestro Dios. Verso 32, yo Jehová. Pero ¿entiendes la cosa? Todo esto que está diciendo es yo lo digo, dice Dios. Esa es mi voluntad, esa es mi ley. Así es como tenemos que vivir nosotros. ¿Pero por qué, Dios? Porque soy un Dios santo y mi pueblo va a ser un pueblo santo, no como los demás, los paganos, que tienen su idiosincrasia, sus leyes morales, que sí son relativas, cambian con el tiempo, debe ser aceptado socialmente, pero no en la sociedad del cielo, a la cual pertenecen los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. En segundo lugar, la conducta moral debe ser diferente al resto de la sociedad humana, la sociedad sin Dios. No igual, sino diferente. Dice el versículo 3 de Levíticos, otra vez capítulo 18, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Noten que aparecen 4 cosas importantes allí. No haréis como hacen en Egipto y en Canaán. Noten que no es relativismo que valga. 2 culturas diferentes. Lo que hacen en Canaán no lo vas a hacer. Y lo que hacen en Egipto, que es otra cultura, no lo vas a hacer. Noten que habla del factor tiempo también en ese versículo, porque dice en las que morasteis, y luego dice a las que yo les conduzco. Habla de pasado y habla de futuro. No solamente habla de diferentes etnias o culturas, sino diferentes tiempos. Lo que estuvo mal allá está mal del otro lado. Así que Dios dice, no hagan lo que hicieron antes y lo que van a hacer después. No hagan lo que hicieron en un lugar y lo que se hace en otro lugar. Dice verso 3, no seguirás sus principios. Otra vez, dice este hombre, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, y no haréis, la primera parte, como hacen en la tierra de Egipto. No seguirás sus principios sociales y morales y aún religiosos. Y al final, verso 4, al contrario de todo eso, dice, haréis lo que yo digo, no lo que ellos dicen. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo lo digo, yo Jehová
vuestro Dios. Sí, la sociedad de Egipto dice, no, ¿por qué? ¿Se acuerdan que Faraón qué decía a Moisés? ¿Quién es tu Dios? ¿Por qué me tengo que someter a tu Dios? ¿De qué me vienes a pedir que saque al pueblo de Israel? ¿Pero que estás loco? No, van a trabajar más. Estos hombres no aceptan la soberanía de Dios. Canaán tampoco, le tuvieron que hacer la guerra para sacarlos de la tierra. Pero Dios es el soberano del pueblo. Yo soy tu Dios. Desde los versos 6 hasta el 23 se da una lista de, prácticas sexuales, desajustes que afectan al hombre en sociedad. Y entonces en el verso 24 dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. En todas esas cosas se han corrompido las naciones. Verso 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité la maldad sobre ella. Verso 26, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Así que afuera hay relativismo social y cultural, pero aquí adentro no. Tú que eres del pueblo, y el que entre que no sea del pueblo y venga a ser un prosélito. Que venga en la iglesia sería el que acepta a Cristo. El que venga de afuera, de adentro, si entra al pueblo de Dios, tiene que cambiar sus hábitos. Se tiene que ajustar a las normas de nuestro Dios, un Dios santo. No que Dios se acostumbre y se amolde a nuestras normas sociales y culturales. Si quieres vivir en pecado, so be it. Pero dentro del pueblo redimido, imposible. Y si piensas que los puedes hacer, tus oraciones son abominables a Dios. Verso 29, verso 27 dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. 29, cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones serán cortadas de entre su pueblo. Verso 30, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y entonces llega esa conclusión al clímax en el capítulo 19, verso 2, donde dice, seréis santos porque yo soy santo. En otras palabras, no te adaptarás a las costumbres sociales y sexuales de la sociedad en donde te estoy insertando. ¿Por qué? Porque tú eres un pueblo santo. ¿Y por qué? Porque tu Dios es un Dios santo. Y Dios dice lo que es correcto, no la cultura o la sociedad en donde estamos insertados. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de homosexualidad. No estoy hablando de ninguna de estas cosas. Esas son las cosas que hay en el mundo. No estamos mandados, como hacen algunos, a odiar homosexuales, a agarrarlos en un paredón y fusilarlos. Eso es terrible. Eso es barbarie. Eso no es cristiano. Odiar a la gente en lugar de predicar a Cristo. Ese no es nuestro llamado. Pero nosotros, el pueblo de Dios, vamos y señalamos a los homosexuales y nosotros hacemos asquerosidades peores que ellos. Mentimos, robamos, estafamos. ¿Usted cree que es más abominable lo que algunos dicen hacen los homosexuales y nosotros vamos siendo tan santurrones y doblamos las rodillas y oramos a Dios desobedeciendo su palabra y pensamos que Dios nos ve a nosotros mejor que a esas personas? Abominable es a Dios el que ora y es desobediente. Pero nosotros decimos, eso es abominación. No, mi querido, es abominable, sí, todo lo que no se ajusta a Dios. Pero cuando nosotros no actuamos como gente santa, somos abominables a Dios, porque estamos pisoteando su santidad. No tenemos reverencia. Y ese es el llamado del libro de Levíticos. Es cierto que en la sociedad de Egipto y de Canaán se hacen estas cosas. Dios no se despertó, se despabiló a la realidad del mundo fuera de su pueblo. Lo sabía perfectamente y Dios quería de alguna manera apartar al pueblo de esas cosas, de esas prácticas. Pero les impone la necesidad de actuar como corresponde en un mundo que actúa en una forma contraria. Y eso debe ser actuando con santidad. La conclusión que hicieron estos eruditos
es lamentable. Por lo tanto, su exégesis y su hermenéutica es un escándalo. Usted erudito no tiene nada. Estos son los famosos expertos que nos quieren enseñar a nosotros la Biblia y no saben de lo que están hablando y quieren atacar las Escrituras y relativizarla. Bueno, yo te digo, hermano, escucha la Biblia y no escuches la voz de los expertos porque te van a mandar al infierno. La palabra de Dios es absoluta. La Biblia nos dice que todos hemos sido levantados en pecado. Heredamos el pecado natural de nuestros padres. Y Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros podamos solamente y exclusivamente por medio de Él obtener la salvación y la vida eterna. Y no interesa que alguien venga y te diga no necesitas de la cruz. Dios dice que necesitas de la cruz, que no hay salvación en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, que es el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Deja de resistir la palabra de Dios. Acércate a esa cruz, escucha la única verdad absoluta para salvación y vida eterna y luego comienza un derrotero de vida en santidad, porque el Dios que te ha salvado es un Dios santo y quiere guardarse para sí un pueblo santo que le lleve gloria y honra. Eso es un anticipo de lo que vamos a estudiar en las semanas que vienen. Vamos a penetrar esta palabra, este concepto de la abominación y vamos a ver qué cosas son abominables a nuestro Dios para que en la ignorancia caigamos en ellas y terminemos en un problema en lugar de tener una relación íntima con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber preservado tu palabra y por ser el manual de orientación a tu pueblo. Al mundo no le interesa. La historia habla de eso. Cuando abrimos la Biblia, el hombre la quiere quemar. Ahora se ha prohibido recitar pasajes de la Biblia en las escuelas y universidades. Para ellos es un libro maldito, un libro que ha destruido la sociedad, cuando es un libro que la construye como corresponde. Sin embargo, Señor, para tu pueblo, la palabra tuya es la que cuenta. Es la voz absoluta de nuestro soberano Dios y Salvador. Así que ayúdanos en esta serie que damos comienzo hoy a poder penetrar en esta palabra, en este concepto, de tal manera que podamos entonces darte el culto que corresponde de una manera santa y aceptable. Si hay alguien que no te conoce, tanto aquí presente como a través del lente de la cámara, que tú puedas tocar su corazón, Señor, y traerlo a los pies de Cristo Jesús para salvación y vida eterna, y dejar de ser una abominación a Dios, sino un hijo preciado a quien preparas recinto en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.